Bueno, hoy es 14 de enero del 2023. Salimos de Salta Capital y nos estamos yendo para La Caldera. Vamos a hacer el recorrido de las empanadas de La Caldera. Es famosa la zona norte de Salta, sobre todo esta parte que estamos sobre la ruta 9. Venir a comer empanadas, ¿no? La gente de Salta Capital se viene hasta Vaqueros o va hasta La Caldera y es para hacer un circuito de día, digamos, ¿no? Salís a la mañana, comes algo, paseas un poco por el río o por el dique Campo Alegre y a la nochecita ya te estás volviendo. Sobre todo en días de calor como hoy. Hoy es sábado, está terminando el mercado vaquereño. Mirá, un lugar que habría que venir a recorrer. Sí. Es un lugar donde vienen muchos pequeños productores. Estamos en la ruta nacional número 9. Arranca en la ciudad autónoma de Buenos Aires y termina en La Quiaca, o empieza en La Quiaca y termina en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Depende para qué lado vaya. Bueno, es uno de los troncales, ¿no? ¿Dónde estamos ahora, che? Estamos en La Calderilla. Es como la precuela de la Caldera. Sí, en realidad es un pueblo intermedio. Estamos a 4 kilómetros de La Caldera. Zona principalmente tabacalera, que tiene algunas atracciones, mucha casa de empanada, y además hay un camping con una pileta que viene mucha gente los fines de semana. Es más que nada de paso, digamos. Es un lugar de paso, exactamente, y un lugar que se está poblando, ¿no? Mucha gente se está viniendo a vivir acá y hay mucho loteo nuevo. Bueno, ahora ya estamos llegando a La Caldera. Este es el puente de La Caldera. Pausa. Recapitulemos. Salimos de la ciudad de Salta Capital por la ruta número 9 hacia el norte. Más o menos a 9 kilómetros de la ciudad de Salta, pasamos por la villa veraniega de Vaqueros. Continuando por la misma ruta, llegamos al paraje La Calderilla. Aproximadamente 4 kilómetros después, llegamos a La Caldera, que es el punto objetivo a donde vamos a pasar el fin de semana. La Caldera es una localidad de la provincia de Salta, que queda a 25 kilómetros del centro de la capital salteña. Inmediatamente que llegamos a La Caldera, nos fuimos al barrio El Durazno. Es un barrio que queda a 4 kilómetros del centro del pueblo. Ahí viven los Aizama Pantaleón, donde nos invitaron a pasar el fin de semana. Menos para vos, agarro el control, cambio de canal buscando gol, que me haga olvidar esta realidad. Vamos a tomar una cervecita para refrescar. Una cervecita heladita. Vamos a sacar unas reposeras para disfrutar del jardín. Hermosa casa, la verdad. Y por supuesto, brindando. A brindar. Qué paisaje. Esto es el Durazno. Durazno es uno de los loteos que se inauguraron, se podría decir que hace poco, que está ampliando, casi duplicando o triplicando la población de La Caldera, ¿no? La Caldera hasta hace un tiempo contaba con 80 manzanas. Y vos fíjate que hoy el Durazno solamente tiene 80 manzanas. A eso sumar el Potrero, La Misión, un montón de otros lugares que también están ampliando muchísimo la población que tenía históricamente La Caldera. Además de las casas de fines de semana. Y eso va trayendo otro color, le va dando otro color, ¿no? Actividades para los chicos y para la gente. Entonces ahora nos vamos al río. Hay un río acá. Sí, está el río La Caldera, que es un río que... Bueno, la Caldera es como un pueblo lineal, ¿no? Es un pueblo que va en paralelo al río, ¿no? Entonces hay una costanera muy larga, muy linda además. Y es uno de ¿Este es el mismo río que por el que veníamos? Al lado de la ruta. Exactamente, el que acompaña la ruta. Nosotros, bueno, si bien veníamos del lado este del río, ahora estamos en lo que se denomina la banda, normalmente estamos en el lado oeste del río, que acompaña contigo a todo el pueblo. Este es un pueblo que tiene una estrecha relación con el río. Todos en algún momento cuando tenemos un ratito vamos al río. Claro, es como el lugar donde hay que ir por lo menos 2 o 3 veces por semana. Sí, siempre. Entre
por ahí una siesta que tenés un rato en vez de tirarte a dormir o descansar en tu casa, o te llevas a la reposera o Y por ahí te clava un sueño ahí también. te dormí un ratito en el río, ¿no? Estamos Claro, muy cerca claro. del agua, digamos. Cambiar mi cara cuando la humedad, salirte de la piel, salirte de la piel, salirte de la... Ya llegamos al río, se escucha el ruido del agua. Un lugar hermoso, Sí, fresco, muchísimo cambio de temperatura. sí, hermoso, Normalmente hermoso. hay Estaba cagado de calor allá. 3 grados menos que la ciudad, meter las patas en el agua. Igual el agua está súper cristalina. Ah, put. Bueno, yo estoy alucinado con el fondo de esos cerros y la iluminación del sol. Y bueno, sí, tenía que pasar, te tenías que clavar ahí. Quedaste atrapada. ¿Qué tal esas patas en la arena? Felices, mira. ¿Felices? ¿Qué tal se siente la unión con el campo? Oh, felicidad. Qué lindo que es salir de la ciudad, ¿no? Vivir en el campo y hacer panes de masa madre, por ahí te da la posibilidad de replantarte la cuestión del tiempo y el espacio. La necesidad de tener un lugar como este, de valorarlo, de respetarlo, de atesorarlo, y la necesidad de darnos tiempo. Y ahí empezar a sentir otras notas, ¿no? Entonces darse tiempo. Estamos en el río, estamos llenos de piedra, el sol, hermoso, pero siempre de camisa. ¡Ridículo! Y no sé cómo llegué aquí. Espero que pueda despertar. La mañana me vio llegar. Y la noche me vuelve a esperar. Bueno, estamos en la plaza principal de la Caldera, ahí atrás, como ven. Vamos a dar un paseo y estamos también justo al frente de la iglesia de la Caldera. Tiene la particularidad que, como muchas iglesias de la provincia y de América, fue construida por los jesuitas, ¿no? En 1590, 1591. Esto era una hacienda que donada por fue un otorgamiento por parte de la colonia española. Acá había mulares, caballares, que eran parte del camino que iba del Alto Perú a Buenos Aires. Bueno, acá se reabastecían, ¿no? Para seguir el camino. Miren qué bello escenario. Estamos ahora en el jardín, digamos, en el frente de la iglesia del pueblo. Hacia allá, esa es la plaza. Bueno, vamos a entrar a la iglesia. Este es el costado de la iglesia
Y ahora nos vamos para la plaza, que está justo al frente. Cuando me mira, ella es un fallo. Siempre me mira, ella es un fallo. Ella es un fallo. Bueno, ahora sí estamos en la plaza. La plaza principal del pueblo, que es como que históricamente en algún momento dividía, ¿no?, al pueblo a la mitad. O sea, tenés toda la parte norte que llega hasta el camping, el Kitilipi, un clásico de los días de la fiesta del estudiante, de la primavera. Yo recuerdo haber venido con los estudiantes acá y es como que todos los años reciben. ¿no? Todos los años, es como una afluente. Tenés mucha presencia de gente en dos momentos fuertes del año, que uno es el día de la primavera, el día del estudiante, y el segundo es para el Festival de la Chicha, ¿no? Tenés esos 2 días del Festival de la Chicha, de mucha gente acá, y el día del estudiante en el camping. Todo eso transcurre en la zona norte en el camping de Kitilipi y en el complejo municipal. Y después tenés acá en el centro del pueblo, en el centro también geográfico del pueblo, la plaza, donde te decía, mira, o sea, tenés un camino unas galerías de artesanos que por la tarde se van a poner a vender cositas ricas, sobre todo gastronómico, ¿no? O sea, hay muchos panes, mermeladas, quesos. Tenemos también esos típicos borrachos que andan cantando por ahí. Sí, Amanecieron. Sí, amanecieron por acá. Los encontró a la mañana, diríamos, en la caldera, y están esperando el colectivo para volverse. Bueno, llegamos a Doña Petrona a comer unas empanadas. Ya están los chicos aquí. 3 papas con queso y serán 3 docenas de empanadas. Estamos en Doña Petrona, uno de los lugares característicos para comer empanadas, ¿no? Tenemos empanadas que son solamente de carne y después tenemos humitas, hay papa con queso, hay varios platos que forman parte de la gastronomía regional. Cuando vos ves que el caldereño va a comer a un lugar, o sea que la gente del pueblo come ahí, te das cuenta de que ahí están las mejores, ¿no? Bien, tu cuerpo busca alimento. Es más característica, ¿no? El horno de barro, cocidas a leña, o sea, tenés que... Donde veas una cosa así, tenés que parar a comer. Te recuerdo en cada palpita. Bueno, ya estamos aquí sentados en Doña Petrona. Acaban de salir las primeras empanaditas. Así que bueno, ahora les muestro. Te recuerdo en cada palpitar, en cada crepitar, en cada suspirar. Yo te llevo acá, vamos a danzar entre las estrellas. ¿Qué tal, cabeza? Espectacular. Típica empanada salteña con las piernas abiertas para que Paquechorri. chorre el juguito. Perfecto. Disfrutemos de la experiencia. Tengo muchas cosas lindas para decirte a ti. Y es que son tantas las cosas que me hacen sentir. Yo quiero recorrer el universo. Buenísimo porque no tiene 100 millones de papas, ¿viste? Masita casera, una delicia. ¿Qué tal el condimento? Que por lo general uno, ¿viste? Se queja de que o muy condimentado o poco condimento acá. Justo, como tiene que ser. ¿Qué tal se come, hermano? Bien, una relación precio-calidad muy buena, que eso no es menor el dato en la época además en la que estamos. 100 pesos cada empanada. Entonces me parece que está hasta por debajo de lo que podés encontrar en cualquier local gastronómico de Salta. O sea, te venís, pasás el día, un hermoso lugar. Un predio fabuloso, hermoso, súper acogedor. Cada parte de tu cuerpo, respeto tu templo y tu amor, como la luna y el sol, danzando desde el amor, hey, conectando desde el interior, pura conexión, pura. Bueno, y lo que sí hay frente a la plaza es un kiosquito de lata donde hacen empanadas. Así que como te decía que parte del circuito gastronómico, parte del circuito turístico de la Caldera es gastronómico, vamos ahí a comer unas empanadas. Vamos a ver qué onda, dale. En tus manos vi nacer la flor. ¿Nos sentamos acá? Dale. Bien tu cuerpo busca alimento. Estamos en el Paseo de los Artesanos. Acá era lo que yo te decía, que normalmente empiezan ya a acomodarse los artesanos fines de semana para vender sus productos. Gente que produce en la caldera, que vive en la caldera. Y justo al lado hay un kiosquito azul de lata, que nosotros los caldereños conocemos como el kiosquito de lata. El kiosquito de lata, sí. El kiosquito de lata donde hace unas empanadas al horno y bueno, hemos venido a hacer
un tentempié. Vamos a probar, vamos a testear qué onda. Exactamente. Entonces Muy recuerde, ricos. kiosquito de lata, al frente de la plaza. Acá está a 1000 la docena, ¿no? 1000 pesos las Las docenas 12 empanadas de carne. de carne. También Sí, hay sí. de carne, de pollo, de queso y son al horno, no hay frito. Sí, muy buenísimo. Ya salieron las empanaditas y estamos aquí por probar a ver qué onda. No me moleste, chango, estoy comiendo. Estas son todas de carne, ¿no? Son de carne, vamos a probar de carne. Sí, sí, que son las salteñas. empanadas las reales, digamos. Bueno, a ver. Guarda que está caliente, Sí, 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 se puede la vamos a notar que recién salieron del horno. Bien tu cuerpo busca alimento. Te recuerdo en cada palpitar. Después de haber probado las empanadas del kiosquito de lata, ¿qué opinas? Las mejores empanadas de la caldera. Para vos todas son las mejores. Buena pregunta, una empanada para mí son las mejores. O sea, de lo Por que el venimos momento, viendo, todas son las mejores. la mejor de la caldera. Igual lo que decía recién me pareció que lo bueno de esta empanada es que no te están mintiendo. No es una empanada de papa con carne como por ahí se suele ver Estas en son muchos empanadas lugares. de carne, por ahí papa más, papa menos, pero es como decir, no son empanadas de papa sabor carne, empanadas Claro, de claro. papa sabor pollo. No, acá hay Claro. lo que dicen. Sí, totalmente. Así que bueno, una carne jugosa, una empanada jugosa con mucha carne. No, mira, Mira cómo se le cae. como corresponde. Divino, divino. Y bueno, a seguir comiendo. ¿Qué tal está la empanadita? Bueno, contame, ¿dónde estamos? Estamos en la casa 18, que es la dirección, ¿no? El barrio Zabaleta, casa 18. Ya así conocida Como popularmente. la casa 18, la popular Perfecto. casa 18. Vamos a hacer otra degustación de empanadita de carne. Nos queda, siempre estamos viniendo muy temprano, ¿no? Están todas las mesas vacías, lo cual además nos Y da sí, una para, ventaja. para comer en diferentes lugares tenemos que arrancar Sí, sí. temprano porque si no, viste. Estamos desayunando empanadas, señora. Lo que hacemos por ustedes. Ya llegaron las empanaditas. Vamos a probar estas de acá. ¿sí? Así es. Mientras la música suena, el palo al lado golpean y los perros ladran. Terrible para hacer lo que estamos haciendo, pero bueno. ¿tenemos voluntad? Esta es una salsa picante característica que se llama yahua. La yajuita. La yajuita es. Normalmente hay distintas recetas, pero es un tomate rallado, un tomate triturado, con algún ají picante. Ajá. El que más me gusta a mí, la mejor combinación, es con locoto, ¿no? Me gusta el locoto con tomate y un poquito de sal y aceite, pero se lo puede hacer con quitucho, con miracielo, con ají en vaina, con cualquier ají. ¿no? Entonces andamos con el locoto, andamos chala. digamos. Con locoto a mí sí, me parece. Perfecto. Tampoco es cuestión de andar mosqueando, digamos. No es cuestión de que no le tape el sabor al resto y de que después esté enchilado, digamos, ¿no? Claro, claro. Terminamos de comer, un poquito más de sal, un poquito menos de comino, 1000 pesos la mil pesos la docena de empanada, 400 la gaseosa, me parece muy rica, también Sí. está dentro de A mí Rankea. hasta ahora son los que más me Yo gustaron. le bajaría un poquito el comino y también se convertirían en las mejores de la caldera. Pero ahora la tengo ahí. Está peleando. Está peleando. Bueno, sí. Bueno, hay que, vamos a un lugar más por lo menos, así, porque también hay que tener en cuenta que como catadores de empanada, ya nos estamos llenando. Así que comamos rápido antes que nos baje la comida.
Bueno, nada. Sí, pelotudo. Llegaron las empanadas. Con un bonus track tenemos las que ranquean, tenemos la empanada de carne, que es la que estamos probando en todos los locales, pero además acá nos animamos a algo más. A ver. Empanada de charqui. Mi preferida del mundo mundial. ¿Sos fanático del charqui? Sí, Bueno. El charqui es una carne disecada, es uno de los métodos tradicionales de conservación de carne que hay en el mundo. Acá hay una particularidad, si bien el charqui se hace de carne de res, de vaca últimamente, tenés la chalona, por ejemplo, que es de camélido andino, podés comer de llama, podés comer de otros animales, podés comer de cordero, de cabrito, entonces vos tenés, al ser un método de conservación no hay una carne específica, sino es una carne salada puesta a secar en la puna argentina, boliviana, peruana, toda la parte alta de los Andes, que de esa manera, al ser seco y con un sol muy, muy potente, la carne se va deshidratando y se seca, y de esa manera se conservaba antes que no había heladera, ¿no? Claro, claro. Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba de... Vamos por la ranqueable, vamos por la de carne. Vamos primero por la de carne. La de carne. Hagamos lo que vinimos a hacer. La industria alimentaria está haciendo un daño a la cultura. La gente está usando tapas para empanadas compradas y eso como que despersonaliza un poco la empanada, ¿no? Esa Sí. cuestión de La tapa, la empanada tiene que ser, la masa tiene que ser casera. casera. Claro, O sea, me hubiera gustado, que me parece que eso es el único lugar que tiene Doña Petrona. Doña Petrona la mejor masa. Sí, hasta ahora la Hasta mejor ahora masa. la mejor masa. Acá tenemos la característica, un equilibrio de papa con el resto jugosa, y la mejor empanada de la caldera. Deliciosa, deliciosa. Muy sabrosa, también jugosa, mucha carne, bien gordita, un buen relleno, no se mezquina nada. Perfecto. Ahora sí, por fuera de ranking, yo quiero que ustedes prueben a través de nosotros. Vamos a pasarle acá a mi compañero. Vamos a hacer el extra. Ya veníamos probando todas de carne y ahora viene la de charqui, que también es de carne, pero de otro estilo. Vamos a hacer, esto no se hace, yo sé que la empanada se come, las voy a partir al medio para que ustedes puedan apreciar el relleno del charqui. El charqui es una carne que se desmecha, no se corta, ¿no? Sino que Claro, se la va, como se la hebra. va es así como un pulled pork me sale, digamos, ¿no? Una carne desmechada como la del cerdo desmechado para los sándwiches, bueno, de esa manera. La carne seca del charqui se hidrata, se desmecha y después se procesa para hacer la comida. Ve la textura y ahora vamos a probar el sabor. Debo admitir que es una confesión. Había probado empanada de charqui, pero a mí el charqui no me agrada mucho. Pero probando estas empanadas, he llegado a la conclusión de que sí me agradan. Sí me gusta bastante. Muy rica, muy rica. Con el proceso de deshidratación vas concentrando el sabor. Entonces, donde más se puede expresar las notas de la carne. En definitiva, tremendo. Tremendo. Acabamos de terminar la empanada de charqui y de carne en Salomón. Precios: 140 pesos cada una de las empanadas de carne, 160 la de charqui. Hasta ahora es la más cara, pero también tenemos que ver el lugar. No es una casa de familia que abre sus puertas para cocinar, sino que es un restaurante. Tienen 10 personas trabajando, entre mozos, bacheros, cocineros, lo hemos contado. Y lo cerramos acá, me parece que hacemos un top 4. Top 4, no llegamos al 5. No llegamos al 5 porque bueno, hay que tener estómago. Pero nosotros somos personas que comen mucho y sin embargo hemos comido dos empanadas en cada lugar. Y hemos hecho 4 lugares, o sea que no, hemos echado 8 empanadas cada uno.
Más no se puede pedir, viste, le trajimos 8 empanadas. Así que bueno, ¿a vos qué te pareció? Me parece que podemos separar la masa del primer lugar, la masa de Doña Petrona. Este relleno me gustó mucho, me parece que es el único lugar donde hemos encontrado una carne cortada a cuchillo del tamaño de que se percibe la carne. Los 4 lugares en que hemos ido estaban muy bien, este lugar a mí me gustó mucho. Técnicamente me parece más correcta esta. Es la más equilibrada, no tenía el comino que se sentía demasiado, se sentía el pimentón, y como te digo, se percibía la carne, ¿no? La carne cuando vos comías, mordías carne. Para mí, que yo no soy tan técnico, soy más un citadino común, como usted, señora. A mí me ha gustado más la de la casa 18, porque me gusta más fuerte, el sabor más fuerte. Un sabor prepotente. Sí. Podría decir. Sí, me gusta más el avasallante. sabor. Exactamente, el sabor más avasallante, así que bueno, igualmente los 4 han sido muy buenas, la verdad es que muy buenas, en ninguno de los lugares podemos decir que no comería, no, sí comería los 4. Comerían los 4 seguidos, como hicimos en este momento. Vengan y prueben y hagan lo que se les cante la bola. Sí, vengan a la caldera a probar empanadas en general, no importa en qué local, la van a pasar genial. Así que bueno, vamos a seguir viaje y a pasar la bomba. Nos queda el Cristo. Nos queda el Cristo y vamos a ir al dique. Al dique. Hemos llegado al Cristo. Exactamente. El rockstar de Caldera. Sí, es un observatorio, tiene un lugar consagrado para dar misas, para que bueno, se lleven adelante todas las actividades religiosas para las que está previsto el lugar. Es un lugar donde la gente viene, ¿no? Claro. Hijo de puta. Y otra vez con Raúl. Reapareció. Estamos yendo para el dique. Vamos al dique Campo Alegre. Al Campo Alegre. Y lo más loco es que Raúl tiene su propio kayak. Así que vamos a experimentar, tirarnos ahí a remar un toque, ¿no? Obviamente respetando las medidas de seguridad, con su chalequito. Y a divertirnos, a bañarnos, a mojar las patas. Me azotan los rayos de esta tormenta, rascándome el alma. Él, pero viene con zapatos. Combatiendo las sombras con este cantar. Dique Campo Alegre. Atrás ya podrán ver que Martín Aizama está remando el original gaucho acuático. ¿Qué onda con este dique? ¿Qué opinas? ¿Por qué está tan seco, loco? Y porque le sacan más agua de la que entra, o lo están matando al dique, literalmente lo están matando. Años que no lo veía así tan bajo. Donde se ve el nivel, viste que hay pastito y de golpe empiezan los árboles. Ese es el nivel max, la cota máxica del dique. O sea que el agua tendría que llegar hasta donde están los árboles. Nosotros tendríamos que estar ahora bajo 10, 15 metros de agua. Y está completamente seco. ¿Y por qué, che? Y porque le sacan mucha agua para... Bueno, hay un acueducto que se llama Acueducto Norte, creo que es, que toman agua del dique para la ciudad.
Pero el tema es que le sacan más agua de la que entra en el dique. El dique Campo Alegre es un lago artificial ubicado a 5 kilómetros del pueblo de La Caldera. Sus aguas están destinadas al regadío de sembrados y como reserva de agua de la ciudad de Salta. Este embalse es perfecto para la práctica de actividades como la navegación a vela, todo tipo de deportes náuticos, senderismo y la cabalgata por sus alrededores. Que sos tan bella, mi reina, ya no llores, nena. Sabes que sos tan bella, mi reina, ya no llores, nena. Sabes que sos tan bella, mi reina. Está hermoso el agua. Está bastante transparente, no se ve el fondo, todo. ¿Y vos, Franquito? ¿Qué tal? Ya me quiero ir además al refondo. Estoy pensando. Lo que faltaba, un gran vaso de Fernet. Necesito Siempre tan cruel. Y sabes que estoy sufriéndote de lejos. No lo ves. Yo quiero hurgar en tu vulgaridad y poder jugar con vos en tu fragilidad. Bueno, ya terminando la tarde, terminando de pasear, momento de guardar las cosas y volver a casa. Tan bella, tan bella, tan bella. ¡Chara!